pues vamos a empezar. Muchísimas gracias por acompañarme. Como cada martes en punto de las 10 de la mañana, nos estamos viendo por ambas páginas, Psicología Infantil Tijuana y de este lado Psicología Infantil y Terapia de Juego. Pues los videos se quedan guardados aquí en la plataforma para que ustedes los puedan seguir viendo pues, y escuchando más bien más adelante, que los compartan también. Y a veces nos pasa que ahorita lo estoy escuchando y como que me enfoco en algunas partes porque es como lo que estoy atravesando ahorita, pero después lo escucho en un mes y como que ya de repente lo escucho un tanto diferente, e incluso escucho partes que yo como que esto es nuevo, no, como que no le había prestado atención, y es porque en un mes pues ya somos otras personas, suceden otras situaciones donde yo asocio y siento que esa es la parte donde me sirve. Por eso es que todos los videos se quedan aquí justamente para que los volvamos a escuchar y nos volvamos a retroalimentar con información que es nueva, porque pues vamos evolucionando. Así que, pues nada, si es la primera vez que te das una vuelta por aquí, pues te platico. Yo soy Mónica Ruiz, soy psicóloga clínica, trabajo la psicología de niños en consulta, es decir, los niños van acompañados pues de su papá, de su mamá, del adulto que cuida al niño, y pues van a atender situaciones acerca de su comportamiento y la parte emocional, donde yo pues con mucho gusto, con la herramienta del juego, pues los niños pues aprenden y los padres otra vez vuelven a vincularse con sus hijos, y pues así es como resuelven la razón de su consulta. Y también soy mamá de una pues adolescente que va a cumplir ya 13 años y el más pequeño tiene 7 años. Y hoy vamos a platicar de un tema que ya me lo habían pedido y no lo habíamos platicado. No voy a profundizar tanto porque hablar de ansiedad en los niños es un tema muy profundo, muy complejo. No quiero decir complicado, pero sí es un tema que, híjole, podrían darnos muchísimos lives para poder platicar aquí. Y el punto de estos videos es informar, pero no diagnosticamos. Y no se tomen estos videos también como una sustitución a procesos psicoterapéuticos, o que, vamos, otra vez, yo les informo, y sí tomen de aquí situaciones, ejemplos donde sientan ustedes que les funcionan, pero en el caso de la ansiedad, sí incluso puede ser un trastorno también donde sí necesite de apoyo psicoterapéutico y a veces hasta de psiquiatría también, porque es necesario quizá también el medicamento también para algunos niños, porque antes no se creía mucho que los niños tuvieran ansiedad o depresión. Con la pandemia pues fue como un parteaguas, yo considero, para la salud mental, incluso de los niños, porque a consulta llegaron niños ya con cuadros, pues no quiero decir severos, pero sí muy complejos, con ansiedad, con ataques de pánico, por ejemplo, durante la pandemia. Y si a eso se le sumaba el divorcio o eventos que muy significativos para los niños, pues esto se hacía sumamente grande. Sí hubo niños en consulta donde fueron a visitarme, por supuesto, a mí, después yo los referí también a psiquiatría, y pues ya en trabajo en conjunto, pues los niños fueron resolviendo muchas de las situaciones que estaban sucediendo con ellos, porque la ansiedad sí es un tema para hablarlo de mucho cuidado y para tratarlo con mucho cuidado también, y atenderlo pues a la brevedad posible, porque pues ya hoy se sabe, porque la ansiedad va muchas veces de la mano con la depresión. No es una regla, en algunos casos sí, pero hoy nos vamos a enfocar a la ansiedad. Así que yo les platicaba que el día de hoy no pretendo diagnosticar, y quizás yo les voy a hablar de una ansiedad como, digamos, muy ligera, que es como más bien una preocupación de los niños en consulta por temas muy cotidianos, porque ya hablar de ansiedad donde ya es un trastorno, ya sería platicarlo con un profesional, y en este caso como un médico o un psiquiatra, donde ya nos habla de situaciones complejas, donde yo les decía, pues ya merita de medicamento y de un acompañamiento, pues ya como muy con diferentes, pues en este caso un psicólogo, un psiquiatra, quizá también en la escuela, al apoyo, etcétera, como para que el niño pueda trabajarlo, porque hay casos, sí hay casos. Pero ¿qué es la ansiedad? La verdad es que la ansiedad es una emoción que es buena, y la tenemos todas las personas. Es buena, como la tristeza, como el miedo. No me gusta decir que son emociones negativas. Me ha tocado escuchar otros autores que las clasifican y hablan como emociones buenas y malas, y yo considero que todas las emociones son buenas. El enojo es bueno, el miedo es bueno. De hecho, en la consulta los niños, cuando van a trabajar conmigo, ellos saben que, por ejemplo, cuando estamos enojados, claro que podemos pegar, claro que podemos gritar, y claro, o sea, pero hay reglas. Bueno,
Así como hay emociones como la tristeza o el miedo o el enojo que a los padres nos asusta porque no sabemos cómo manejarlo, viene también la ansiedad. Yo se la platico a los niños en la consulta como que la ansiedad es una preocupación. ¿Y qué es una preocupación? Bueno, son estos pensamientos que hay en la cabeza y que muchas veces son pensamientos inútiles. ¿Qué es inútil? Pues algo que no sirve. Entonces, a veces hay muchos pensamientos inútiles en la cabeza que dan muchas vueltas y ahí es donde a los niños les queda como muy claro. De hecho, hay un libro que se los iba a dar como recomendación hasta el final. No lo traigo aquí porque pues este es el consultorio virtual y no estoy allá en el consultorio presencial, pero hay un libro para que lo busque, les voy a dejar fotito en los comentarios al final del video, que se llama ¿Qué te preocupa? Así tal cual. Y es un libro donde vienen como 8 o 10 preocupaciones como muy generales de los niños, donde los niños vienen ejemplos. Por ejemplo, ¿qué te preocupa? Me preocupa cuando mis padres discuten, me preocupa cuando veo noticias en la televisión, me preocupa cuando la oscuridad, me preocupa que mi maestro, no sé, cosas que pasan en la escuela. Entonces los niños identifican qué les preocupa, abrimos el libro y abordamos directamente como en esa página. Por eso es que en consulta lo manejamos así más como una preocupación. Son estos pensamientos que se quedan en la cabeza. Ahora sí vamos a platicarlo de qué se trata y entonces los niños mediante el juego pues reciben herramientas para que ellos lo puedan abordar. Pero yo te decía que la ansiedad es una emoción como cualquier otra, una emoción básica. Tener ansiedad es muy bueno. ¿Por qué? Porque es buena. Es muy saludable tenerla y la ansiedad o la preocupación es una reacción natural del cuerpo cuando hay peligro o hay amenaza de algo que está sucediendo afuera. Entonces, cuando pasa cuando hay un peligro o una amenaza, ¿qué hace el cuerpo? Reacciona y reacciona por medio de la preocupación o del estrés. Y es, digamos, como esta adrenalina o quizá a lo mejor cuando ya es muy marcado el cortisol, que es lo que me pone como muy ansioso. Son como estas pequeñas descargas otra vez que son muy saludables. Entonces, la verdad es que preocuparnos por algo o sentirse ansiosos por algo es bueno porque es la parte del ser humano natural que tiene a modo de sobrevivir en el medio. Entonces, imagínense que yo no me sintiera preocupado cuando voy caminando por la calle y de repente se pone el semáforo en rojo y los carros siguen pasando y pues como yo no me preocupo, pues entonces atravieso. ¿Okay? Imagínense que pues en la noche un niño pues no se preocupa de la oscuridad y pues digo, para nosotros como adultos eso sería lo ideal, pero la verdad es que hay adultos que le siguen teniendo miedo a la oscuridad y hay niños grandotes, digo niños o adolescentes ya muy grandotes que le siguen teniendo miedo a la oscuridad. Entonces, esto de preocuparme qué hay en la oscuridad o preocuparme que pues tengo cuidado para no cruzar la calle cuando el semáforo está en rojo, esto es bueno porque me mantiene a salvo. Otra vez es una parte del cerebro para sobrevivir en el entorno que es muy buena, ¿ok? Y de hecho yo diría que va mucho de la mano la ansiedad con la resiliencia, porque justamente el preocuparnos por estas cosas nos lleva a solucionar. Esa es una ansiedad buena, esa es una preocupación buena. Cuando yo me preocupo por algo y me acuerdo yo tengo una agenda, yo les comparto que mi memoria nunca ha sido muy buena. Entonces yo traigo mi agenda todo el tiempo y en mi agenda pongo pues las consultas, pero también pongo cosas de mis hijos y cosas de la casa y los pagos que hay que hacer, etcétera. Y de repente hay cosas que donde yo no traigo la agenda y lo traigo en la cabeza, pero el rato se me olvida y me acuerdo de eso y me ha pasado que a veces estoy comiendo y me acuerdo y en ese momento voy y saco de la caja y lo subo a mi carro para que no se me olvide. Esa es la ansiedad y esa es una preocupación buena porque hizo que me acordara, hizo que lo resolviera y que yo tuviera y ya lo resolví. Eso es bueno. Entonces, eso hay que enseñárselo a los niños y no decir que la ansiedad o la preocupación está mal o que no debemos de preocuparnos o que no debemos sentirnos ansiosos porque es exactamente lo mismo cuando decimos no llores, no te enojes. O sea, hay que validar y reconocer otra vez que la ansiedad es buena, bienvenida, la preocupación es buena porque me ayuda y me recuerda que bueno, mira, ya ves que te acordaste de tus zapatos, te acordaste de echar tu cuaderno a la mochila, eso es muy bueno, yo te felicito, súper bien que te preocupes de tus cosas, pero son estos pensamientos útiles que ya los resolvimos y salen de la cabeza.
pero cuando son inútiles es porque se quedaron ahí durante mucho tiempo y ahí es donde ya no está tan bien. Entonces, si hablamos ya ahorita de que la ansiedad es muy buena, Mónica, ¿qué tan buena y cuánto tiempo debería de ser buena? Bueno, resulta que la ansiedad, pues claro que está en los niños y también en los adolescentes. ¿Por qué? Pues porque los niños también, ellos perciben el entorno, hay cosas donde se sienten muy confundidos. Yo me gusta mucho agregar la palabra confusión como parte de una emoción, perdón. Entonces, en consulta aprendemos sobre las emociones básicas, que es el enojo, la tristeza, el miedo, la alegría y la calma, son 5. En el libro básico de Ana Llenas, que seguramente todo el mundo lo conoce, ella agrega la número 6 como el amor. Y a mí me gusta agregar la número 7 que viene al principio del libro y es el monstruo que está todo revuelto de colores y ahí dice, el monstruo se siente raro, confundido y no sabe muy bien qué es lo que le pasa. Y ya desde ahí yo le digo al niño, ¿tú te has sentido igual, confundido o raro? Confundido es no saber qué es lo que está sucediendo y a veces también desde ahí se puede generar una preocupación. La confusión es no saber qué sucede. Cuando no sé qué sucede, se construyen pensamientos en mi cabeza, cómo yo percibí la situación y cómo me hizo sentir. Entonces, en cómo lo veo y cómo lo siento, ¡pum!, se hacen un concepto acá arriba en la cabeza. Eso ya puede generar una preocupación. Yo te decía, es bueno siempre y cuando se resuelva, lo sueltas y tu vida continúa, tu rutina continúa. Pero los niños, otra vez, en su mundo donde ellos están aprendiendo, puede ser que se sientan confundidos por muchas situaciones y preocupados cuando esas situaciones no se resuelven. Y entonces los adultos muchas veces vamos por la vida, pues llevando nuestra vida muy de adultos y los niños pensando que ellos no entienden muchas cosas o que no es necesario explicárselas, pues ahí los soltamos, que ellos vayan resolviendo chiquitos como ellos puedan y no le damos tanta importancia a estos temas que los niños se pueden sentir confundidos o que no entienden simplemente. Entonces, a veces lo dejamos pasar y es donde los niños empiezan a construir pues una ciudad. Yo le llamo en consulta pues muchas torres de Legos. Cada torre es un pensamiento y el rato ya es una ciudad entera de muchas torres pues medias chuecas, medias desbordadas, medias sin sentido, porque así dejamos que los niños procesaran esas ideas o esos conceptos. Entonces, los niños y los adolescentes se sienten ansiosos, sí, es algo muy natural. Y los adultos con el tiempo después empezamos a controlarlas, que de verdad los niños deberían aprender. Yo te decía que la ansiedad o las preocupaciones son buenas. Les ayudamos a resolver y las soltamos, ¿ok? Los adolescentes también que están en este aprendizaje, también muchas situaciones los puede hacer sentir confundidos, por ende preocupados o estresados y entonces pues al rato ya esta ansiedad se convierte ya en un trastorno, ¿ok? Ahora, yo te platicaba ejemplos como el miedo a la oscuridad, quizá los monstruos, incluso caerse de la bicicleta o incluso miedo o preocupación para hacer algún examen o quizá a lo mejor para una broma, etcétera. Si revisas estos eventos que yo te platiqué ahorita, son eventos temporales chiquitos que van a pasar rapidito. O sea, el examen, yo hoy sí me siento muy ansiosa, no dormí anoche, pero yo me presento hoy en el examen ya terminó. ¿Y qué pasa? Que la preocupación se va. Si tú sientes que el estrés o esta presión o esta ansiedad sigue estando después del examen, yo ahí te diría, mamá, vigila si esta sensación o este sentimiento de ansiedad o de preocupación permanece por días, entonces yo te diría, ve a visitar pues a un profesional. Pero estos eventos son cortos y los niños aprenden a manejarlo. Por eso es tan importante otra vez sí hablar de la ansiedad, sí hablar de preocupación, ayudarles a los niños a resolver para que ellos aprendan que cuando yo resuelvo, controlo la ansiedad y controlo la preocupación. Y son pensamientos útiles porque me están avisando de algo, pero yo lo estoy resolviendo y lo suelto. ¿Ok? Ahora, también siento, hablando de cuándo está bien que la ansiedad se quede con nosotros, la verdad es que así como hay personas que pues, son más risueñas, personas que son más enojonas, personas que son más sensibles, personas que son más miedosas, bueno, también hay personas mucho más ansiosas y eso incluye también a los niños, como niños más preocupones, etcétera, y esto también es como parte de la personalidad, ¿ok?
Incluso también hay, eso está más enfocado a los adultos, que a veces las personas suelen ser con tendencia más hacia el peligro y esto puede generar mucho más ansiedad, pero eso ya es allá en una etapa donde ya estamos hablando vamos, algún comportamiento con tendencia a que en los niños no se da todavía, ¿ok? Ahora, ¿cuáles serían los síntomas de que tú digas, bueno, Mónica, tengo que preocuparme porque si mi hijo tiene ansiedad o cómo saber si está como muy preocupado o muy ansioso? Y ya dijimos que es bueno y que está bien que se preocupe, pero cuando siento yo que pues algo no está bien, ¿ok? La verdad es que una ansiedad que es como muy natural y que puede ser un síntoma, hay por ejemplo una ansiedad que es la de ansiedad por separación, que esa se da en los niños muy pequeños y es algo muy natural y es algo muy bueno. Por ejemplo, los niños cuando son muy pequeños, digamos de los 0 a los 3 añitos, son muy apegados con sus padres. Apegados me refiero así como muégano, que te abrazan, ven a un extraño y corren a abrazar al adulto, porque con el adulto se sienten seguros. Y el adulto, el extraño que anda por ahí, pues como no me es familiar, no sé qué sucede y entonces me voy a una zona segura. Por eso cuando entran a la guardería tan chiquitos, pues claro que están llorando porque se están separando de su zona segura que es su casa y del adulto seguro donde ellos pues claro que se sienten seguros. Disculpen que yo siga repitiendo. Entonces, aquí el punto es que estos sepan que esto es como algo muy natural, pero que otra vez va a pasar. Y aquí lo importante es que, por ejemplo, si tú estás en esta transición donde tu pequeño está yendo a la guardería o a estas estancias infantiles, intentes que las rutinas por la tarde sean lo más, no quiero decir normal, pero lo más igual posible para que el niño sienta que la guardería es como un momento y regresa a la naturalidad de casa, donde en casa seguimos la rutina para ir a comer, rutina para ir a dormir, rutina para jugar, para hacer tareas. Las rutinas por la tarde que da otra vez este apego natural del niño y hay vínculos saludables incluso con las maestras de la escuela y empieza a ser una rutina como muy bonita y muy tranquila para el niño. Entonces lo que te quiero decir es que algunos de los síntomas podrían ser justamente esta ansiedad por separación, que son llorar, el no querer despegarse de sus adultos. Ahora, vuelvo otra vez, acuérdense que todo esto es temporal, esto va a pasar, ¿ok? Y que es algo muy natural que los niños pues no se quieran separar de sus adultos. Ahora, ¿cuándo también preocuparte por tu pequeño? Perdón, antes de pasar al siguiente punto. La ansiedad también por separación incluye cuando los niños se van a cambiar a una nueva escuela o a un nuevo grado, porque son dinámicas nuevas y los niños pueden sentirse asustados porque no saben qué pasa. Yo ahorita les puse el ejemplo de los niños pequeños de guardería, pero también puede ser de los niños que salen de guardería y pasan a kinder, o que salen del kinder y pasan a la primaria, por supuesto de los niños de la primaria que pasan a la secundaria, y ni qué decir también de los grandotes que van a la universidad, que aunque pensamos que están grandotes, claro que también se sienten muy asustados, y es una mezcla de emociones con miedo o ansiedad también, porque pues no sé qué esperar, y eso es algo también muy natural, ¿ok? Y la otra también es que a veces los niños suelen preocuparse por cosas que no están sucediendo y esa sería una gran bandera roja, ¿ok? Y son niños que suelen preguntarte, ¿qué pasaría si? ¿Qué pasaría si mi papá no llegara a dormir? ¿Qué pasaría si yo no saliera de la escuela? ¿Qué pasaría? Y a veces los papás, si revisas, quizá a lo mejor tu hijo te hizo esta pregunta y como tú estás tan enrutinado, a veces los papás no nos damos cuenta que mi hijo me hizo esa pregunta, a veces hasta que sucede una situación ya de ansiedad donde ya detona y que yo en consulta me siento a platicar con los papás e indagamos, los papás dicen, estaban las alarmas, Mónica, estaban las banderas, pero yo no las vi, no las escuché y ya mi hijo me lo estaba diciendo, pues, y yo, pues claro, no sabía, ¿no? Entonces, estos niños suelen preocuparse generalmente por cosas que no están pasando y que es muy probable que no van a suceder. Acuérdense otra vez que es muy natural que haya ansiedad, es muy natural que haya miedo, porque la ansiedad pues sí va acompañada también un tanto del miedo, porque acuérdense que la ansiedad, la traducción es hay peligros y amenazas en el entorno y entonces yo me siento ansioso por el qué pasaría si, ¿ok? Pero a veces los niños pueden ser curiosos y en esta curiosidad pueden preguntar. Yo les diría que no respondan quizá a lo mejor de una manera tan seca. Es, ¿por qué me preguntas eso?
o por qué para ti es muy importante. O respondan qué pasaría si, den la respuesta y después, ¿por qué me preguntas esto? ¿Hay algo que te preocupa? ¿Okay? Pero para esto del qué me preocupa, porque el preocupar no es un vocabulario, una palabra que está en el vocabulario de un niño tan pequeño, pues habría que sentarnos a hablar, por ejemplo, qué es la preocupación. Que al principio yo te decía, hagan muy normal la palabra ansiedad o preocupación, porque es parte de las emociones que son muy naturales y tendrían que agregarla dentro de la gestión emocional. ¿Ok? Ahora, estos niños también que pues no quieren separarse de sus adultos, que tienen ansiedad por separación, también son niños, ya te platicaba, que pueden preocuparse por cosas que no están sucediendo y que muchas veces no van a suceder jamás. Bueno, son niños que también refieren el sentirse solos, y el sentirse solos no me refiero a que no haya, que el niño no esté cuidado por nadie. O sea, puede estar con mamá, con papá, estar rodeado de amigos y aún así el niño se siente solo, o el adolescente. ¿Ok? Bueno, quiere decir que el niño tiene muchos miedos, algo está sucediendo en su cabeza, está construyendo historias y él no sabe qué hacer. Esa es la traducción del me siento solo. No sé cómo resolver lo que está sucediendo. Y aquí sería, bueno, que papás tuvieran mucha confianza con los niños para que pudieran platicar o trabajarlo otra vez en terapia. Que trabajarlo en terapia no es quedarse mucho tiempo. O sea, la terapia puede ser breve. Claro que también podemos tardarnos un poquito más, porque a veces cuando vamos en el proceso se van descubriendo otras situaciones, van sucediendo otras situaciones, porque pues evolucionamos, y a veces sí, algún proceso se puede extender, pero se extiende porque pasan otras situaciones. Entonces, ya te decía otra vez, son niños que pues no se sienten cómodos separándose de su adulto, son niños que están preocupados por cosas que no van a suceder o que no están sucediendo, que no van a suceder. El qué pasaría si me siento solo, y también a veces están preocupados o están pensando en que algo les salga mal. O sea, ¿qué tal si me equivoco? ¿Qué tal si no le gusto? ¿Qué tal si no le caigo bien? Incluso yo no sé si alguna vez se los platiqué, cuando mi hijo, ahorita el que tiene 7 años, terminó su ciclo escolar en su escuela, donde pues la única que él había conocido, y ahora que entró a segundo, entró a una escuela nueva, y él estaba muy emocionado. Él pues ya no quería estar ahí porque su hermana también se cambió, y él dijo, yo me voy con mi hermana. Pero él sí, hubo un momento donde yo como mamá sí me preocupé, porque mi hijo llegó a expresarme, por ejemplo, ¿qué pasa si los niños no quieren jugar conmigo? ¿Qué pasa si yo no les caigo bien? Y esto fue como un vocabulario, frases constantes que se hicieron más constantes, pegadas, cuando ya empezamos el inicio de clases. Y él estaba muy preocupado porque él se dio cuenta que los niños de esa escuela ya habían estado juntos en primero de primaria. Y como esa escuela tiene preescolar, él dijo, ya se conocen de hace mucho tiempo y yo soy nuevo. ¿Qué tal que no quieren jugar conmigo? ¿Qué tal que no les caigo bien? Y la verdad es que mi hijo es un niño muy precioso, no es porque sea la mamá, pero es un niño muy sociable, que hace amigos, y que cuando se fue de la otra escuela hubo mamás que me dijeron, Mónica, a José le va a ir súper bien, José es un muy buen niño, es muy sociable, los niños lo quieren mucho, le va a ir muy bien, y efectivamente así fue. Pero yo como mamá fue muy importante validar lo que estaba sintiendo, y que lo que él sentía se llamaba preocupación de algo que no estaba sucediendo y que tal vez no iba a suceder. Entonces yo le decía, hay muchos niños, va a haber muchos niños en tu clase, y yo estoy segura, y me atrevo a asegurar aquí porque creo que pues es real, que va a haber un niño al que le vas a caer bien y vas a hacer amigos como en todas las partes donde has ido. Y eso le generó como un poco de confianza. Más o menos duró como alrededor de una semana para estar en la escuela, observando, etcétera. Y cuando ya terminó la primera semana de clases, que fue, acuérdense también que, aquí paréntesis, los niños necesitan tiempo de adaptación a una situación nueva, la que sea. Entonces mi hijo, digamos que más o menos le duró la adaptación como una semana. A la siguiente semana yo ya tenía como un reporte de la escuela por un comportamiento con los niños, pero justamente porque ya había hecho amigos y ya logró tanta confianza que pues había rompido alguna regla de la escuela, y pues le llamaron la atención. Pero son estas cosas donde los niños a veces piensan de una manera negativa. Estos pensamientos también deben ser pensamientos muy temporales, que deben de pasar rapidito, como hicimos el ejemplo del examen, de subirme a la bicicleta, de que voy a atravesar el pasillo y está oscuro. O sea, son momentos que son como muy cortitos, ¿ok? Ahora,
Si hablamos de la ansiedad, ¿qué es lo que afecta? O sea, ¿qué parte del niño, hablando de la parte, pues ahora sí que del cuerpo entero, qué es lo que afecta? Afecta en 3 áreas. Una es el pensamiento, literalmente. Yo les platicaba que estas son, así es como lo manejamos en consulta, son pensamientos inútiles. La ansiedad son preocupaciones. ¿Y qué es una preocupación? Son pensamientos inútiles que están aquí acomodados en la cabeza y que alteran por mucho la realidad de las cosas y que van de una preocupación leve muchas veces a terror, porque los niños otra vez no, acuérdense otra vez, los niños ven, y de hecho los adultos funcionamos igual, lo que yo veo, lo que yo siento, si nadie me lo explica, lo acomodo acá arriba como concepto. Entonces, de una preocupación o de una idea o de algo que yo pensaba, si alguien no me lo explica, porque el niño está creciendo y está aprendiendo y no queda claro lo que estoy viendo y lo que estoy sintiendo, entonces lo transformo en terror. Y muchas veces se puede hacer una fobia. Y entonces, pues al rato salir de una fobia es muy complicado y a veces los adultos no nos damos cuenta porque lo dejamos pasar, ¿ok? Entonces, la manera en cómo afecta, uno, son los pensamientos que se alteran. La segunda es que, claro, en el cuerpo pues hay una reacción física. Quiere decir pues que hay sudoración, hay palpitación en el cuerpo, las manos incluso pueden sentirse como rígidas, las rodillas pueden sentirse también como que débiles. Tengo dificultad para respirar, la tensión muscular pues está como muy rígido. Algunos niños expresan que pues se han sentido mareados, con muchísimo miedo, les duele también el corazón, se sienten aturdidos. Aturdido es como, ay, todo lo que hay alrededor me molesta. Incluso algunos sienten como asco o sensación como del vómito. Es como estos pequeños ataques de pánico que realmente así son los síntomas. Bueno, los niños suelen sentirse cuando tienen estos momentos físicamente. Puede ser un ataque de pánico, un ataque de ansiedad, que no es lo mismo, pero es esta sensación físicamente. Entonces ya platicamos, son los pensamientos, el cuerpo físico, y la tercera también es la conducta, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Que pues claro que hay comportamientos en el niño cuando tiene ansiedad, y justamente van a ser estos comportamientos que son comportamientos evitativos. ¿Qué quiere decir? Que evitan la situación que ellos creen que va a suceder. Entonces, imagínense que, porque en consulta alguna vez llegó una niña que ella, cuando estaba mucho más pequeña, sucedió una situación en su casa y sucedió durante la noche. Entonces, cuando llegaba la noche, ella ya empezaba con estos pensamientos ansiosos y evitaba. La noche no se puede evitar, pero ella evitaba el irse a dormir porque tenía miedo que volviera otra vez como a repetirse. Entonces, a veces los papás lo vemos como mal portado, grosero, no te quieres ir a dormir, pues, que cansado, váyase a dormir. O sea, lo vemos como un comportamiento de niños malcriados, y la verdad es que habría que revisar los comportamientos de los niños para saber que detrás de cualquier comportamiento siempre hay como una razón, siempre hay como un porqué. Entonces, los niños tienen comportamientos evitativos. Hay niños que no les encanta la lluvia. Bueno, cuando llueve, pues claro que no quieren salir. Si a los niños no les gusta la oscuridad, pues claro que quieren evitar la oscuridad, hay que prender la luz. Son estos comportamientos, pero acuérdate otra vez que son comportamientos de preocupaciones que deberían de ser temporales. Pero si tú sientes que ya se quedaron de manera permanente y que son muy constantes, yo te diría, pues ve a visitar a un profesional. ¿Ok? Ahora, estos comportamientos evitativos que platicábamos también de la parte del cuerpo también y de los pensamientos, claro que también hay una respuesta para los niños, ¿ok? Porque el estrés es la manera en cómo el cuerpo está canalizando el estrés. La verdad es que detrás de la ansiedad, cuando no se trabaja, se convierte en un estrés que se puede ir cocinando a convertirse ya como una ansiedad ya diagnosticada. O sea, vamos, ya es una ansiedad que se puede ir cocinando. Diagnosticada no es la palabra correcta, sino ya es algo que se va cocinando de manera ya, pues no una ansiedad no saludable, ¿no? Yo les decía, váyanse a los extremos. Ustedes que conocen mejor a sus hijos, cuando hay ansiedad, los niños se van a situaciones y a comportamientos extremos, que ya lo vimos ahorita otra vez, comportamiento cuerpo y en la conducta, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Yo ahorita les hablé en la parte del cuerpo, palpitaciones, sudoraciones, etcétera. Esos son los momentos donde hay quizá a lo mejor alguna crisis. Con crisis me refiero que los niños lloran, patalean, sudan, les duelen las piernas, el corazón les late muy rápido, las palpitaciones, o sea, esos son momentos de crisis, ¿ok? Pero ya cuando hay una ansiedad que ya no es
que ya no es temporal, sino que ya es permanente, que ya se quedó, se van a dar cuenta por los extremos. ¿Qué quiere decir? Que yo, que conozco bien a mi hijo cómo come, de repente empezó a comer de más. De repente empezó a dejar de comer. Se fueron a los extremos, ¿ok? Yo, que conozco bien a mi hijo se va a dormir sin problema. A lo mejor sí batallo para que se vaya a dormir, pero una vez que cae como piedra y nos vemos hasta el día siguiente. Pero de un tiempo he notado para acá que le cuesta mucho trabajo conciliar el sueño aunque las luces ya están apagadas. Que de repente apagó la luz y él empieza a tener estas crisis. O que simplemente en la noche se está levantando y no puede dormir. Si revisan otra vez, se fue a los extremos. ¿Okay? Y son niños también que de estar de muy buen humor, que quieren trabajar, que quieren hacer tarea, o sea, de repente ya no quieren hacer nada, o sea, están enojados todo el tiempo, porque la ansiedad también tiene un detrás, mucha tristeza, aislamiento, por supuesto, miedo, pero también puede tener mucho enojo. Un niño que está enojado, un trasfondo también podría ser ansiedad o depresión. Se los dejo de tarea. ¿Ok? Entonces, estos comportamientos de los niños, claro, si tú tienes un niño de 8 años, ¿qué quiere decir? Que ya no se hace pipí. Bueno, acuérdense de los extremos, pues ¿qué crees? Que empezó a hacer pipí otra vez. Entonces yo aquí les digo a los papás, bueno, el pipí nada más vigílalo. Si de repente fue solamente un evento aislado el día de esta semana, la siguiente semana pues esperaríamos que no, pero si tú sientes que volvió a hacerse pipí la siguiente semana, bueno, ya son 2 eventos de una semana a otra y de repente esos eventos empiezan a hacerse más constantes. Acuérdense de los extremos y acuérdense de esta constancia que ya es como algo que no hacía. Claro, si tu chiquito tiene 3 años y dejó el pañal y de repente empezó a tener accidentes, bueno, ahí también sería vigílalo, porque como puede ser esta transición en la adaptación de pues él que pueda controlar su cuerpecito, pero también puede ser una situación de afuera, un evento que no puede controlar y que lo está introyectando, por ejemplo, con esto de la ansiedad, porque la ansiedad es que en el día los niños pueden reprimir o pueden sentirse muy asustados o preocupados por la situación que está pasando alrededor, que ellos no pueden controlar y que se reprimen, y en la noche que se relajan, liberan y entonces pueden tener estos eventos de pipí, la enuresis, ¿ok? Entonces, ¿qué puede suceder con la ansiedad? Que se hagan pipí, que tengan pesadillas, que no puedan dormir, que duerman de más, como esta pesadez, el que coman mucho, el que coman poco, que estén muy gruñones, que estén enojados, que estén de mal humor, que estén muy tristes, que se muerdan las uñas. Me ha tocado ver niños que se chupan la manga del suéter, el cabello, o que se lo están aquí esta parte. Había un niño en mi consulta que movía la nariz también, era como tronándose los dedos. Lo que hacemos quizá los adultos, bueno, lo hacía, cuando menos lo veía, pues ya estaba la nariz, las orejas también de repente las aleteaba. Alguna vez me llegó también un niño, por ejemplo, que él también ya en un momento de muchísimo estrés, el ojo le giraba. Mamá, por supuesto, salió corriendo en ese momento a urgencias, le hicieron exámenes, etcétera. El niño salió perfectamente bien físico, era más bien como la parte emocional. Entonces, el cuerpo, por supuesto, que guarda emociones y las libera de alguna manera cuando hay una carga de estrés muy profunda, y el estrés es toda esta ansiedad y preocupación acumulada que el niño no pudo resolver y el cuerpo lo detona. Entonces, otra vez, ustedes revisen esto, que no era normal, que no es esperado, que mi hijo no lo hace y que entonces sí lo empezó a hacer. De hecho, hay un libro que también les voy a poner una fotito, que lo tengo también en la consulta, que se llama Yo y mi miedo. Es un libro bien bonito, tiene bien poquitas letras y es el que uso en la consulta para trabajar el miedo, y creo que ya se los he compartido por aquí. Así se llama, Yo y mi miedo. Y es la historia de una niña que se muda de ciudad y que te enseña su miedo, porque pues te dice, yo tengo un miedo que está así como muy chiquito, conozco unas mariposas, por ahí unos bichitos, y mi miedo está ahí acompañándome. De hecho, hay una parte donde la niña, está como viendo así un acantilado hacia abajo y el miedo está aquí atrás, como diciéndole, no te acerques tanto porque te puedes caer. Y de repente ella va corriendo, le salen unos perros, los perros ladran y el miedo está enfrente de ella y la está protegiendo, así, hazte para atrás para que no te acerques tanto a los perros. Bueno, es un ejemplo de los niños, de cómo el miedo te protege, y eso es bueno.
Pero hay un momento de la historia donde el miedo se hace grande, que es cuando la niña se cambia de ciudad, y el miedo se ve desbordante en el libro. El libro, cuando lo abres, pues empieza por aquí y por acá apenas si cabe el miedo, y lo ejemplifica muy bien la ansiedad, donde dice que el miedo ronca tanto que no la deja dormir, y que cuando llega a casa está tan ansiosa que lo que quiere es comer, y se ve cómo se sirve la cazuela de comida así de grande, y se ve cómo está comiendo. A eso me refiero. O sea, son alteraciones en los comportamientos de los niños donde la ansiedad es como, mamá, las uñas. Veo o sea, se le ven las uñas muy cortas y no veo que sea un corte de corta uñas, sino que veo que se lo está comiendo. De hecho, también a consulta alguna vez llegó un chiquito que él las uñas ya se las había terminado y le dio la vuelta para comerse, por ejemplo, aquí la yema de los dedos. Y el pediatra lo envió a que trabajara con un psicólogo y llegaron ya conmigo, y cuando ya empezamos a ver el contexto que hay adentro, bueno, papá, eso es lo que está sucediendo, vamos a empezar a trabajar en esto que el niño no puede resolver para que empiece a bajar la ansiedad. Cuando llegan, de hecho, conmigo, como seguramente lo habrá con otros psicólogos, porque todos trabajamos de manera diferente, y aquí hago un paréntesis a manera de, al final de las recomendaciones, los psicólogos trabajamos de manera diferente. Hay un psicólogo que es conductual. Con ellos son situaciones muy concretas, son de hacer rutinas muy específicas que ayudan a los niños, por ejemplo, en caso de ansiedad. Algunos psicólogos conductuales no trabajan la parte emocional, y algunos de esos pacientes van conmigo y hacen como el trabajo de ir para allá, porque es esta parte conductual que ayuda mucho a hacer rutinas, que ayuda mucho a bajar a los niños, a salir de la depresión o de la ansiedad, y eso no estoy contando al psiquiatra. Y yo les ayudo mucho con la parte emocional para que los padres puedan sostenerse y que puedan trabajar con los niños y poder entrar al mundo del niño y trabajar la situación desde los ojos del niño para que baje la ansiedad en la parte emocional. Yo solamente trabajo, ahora sí que con cuentos, dibujos, jugamos para que los padres puedan conectar y vincularse, tener empatía y que puedan trabajar otra vez la parte emocional. Entonces, aquí es como un combo donde yo te decía que ayudamos a los niños a que ellos puedan dejar estos comportamientos. Los padres a veces dicen, Mónica, mi hijo se hace pipí, se muerde las uñas, dame técnicas, por ejemplo, para que deje de morderse las uñas. Y yo le digo a los papás, sí hay técnicas. O sea, te las puedo decir como te las puede decir aquel terapeuta conductual, pero necesitamos resolver la razón de consulta, o sea, la razón del por qué se están mordiendo las uñas. Ahí es tan importante otra vez que por eso es que estos videos son solamente, pues digamos que ilustrativos, informativos, pero no podemos diagnosticar. O sea, yo se los platico de una manera muy general, pero cada niño que llega a consulta es un caso bien diferente. Y me han llegado 10 Lauras, 10 Marianas. Me refiero a la misma situación, pero cada familia es un contexto, una edad, una personalidad. Entonces, cada caso se vuelve bien diferente, ¿ok? Entonces, regresando otra vez. Ahora, ¿cuál sería el problema, pues, de tener ansiedad? Acuérdense que es muy normal tener ansiedad, que está bien preocuparnos, está bien el sentirnos sí ansiosos. Quizá imagínate que es el cumpleaños de tu hijo. Y los niños, bueno, decirles que vamos a celebrar un cumpleaños, quizá a lo mejor en un mes, van a estar quizá ansiosos, sí, durante todo el mes. Pero es una ansiedad que se puede controlar, que los niños la aprenden a manejar y que aprenden a controlarla porque ellos deciden qué piñata comprar, porque deciden el personaje, porque deciden, pues a lo mejor ellos participan en las bolsitas de dulces, porque o sea, ellos participan y ahí están trabajando la propia ansiedad, ¿ok? Pero cuando no, porque yo te decía que esta ansiedad ya se queda y se convierte en un problema. ¿Por qué? Porque ya hay afectaciones, como lo platicábamos, en el pensamiento, en el cuerpo físico y en el comportamiento que ya no son saludables y que muchas veces se pueden convertir en severas. Con severo me refiero que estos pensamientos son pensamientos que se quedaron ya permanentes, que pasaron de lo temporal a lo permanente, ¿ok? Que estos temblores o esta sudoración ya no son de vez en cuando, ya son de todos los días, ¿ok? Que son muy persistentes, severas y persistentes. Y yo te diría, la traducción, son incapacitantes. Es decir, el niño ya no va a la escuela, el niño ya no se levanta, el niño ya no quiere hacer tarea, el niño ya no va al fútbol, dejó de hacer, porque ya no puede. Ahí es cuando tenemos que pedir ayuda, ¿ok? Y yo te diría que desde antes, yo ahorita te di más o menos como algunas ideas donde tú dices, bueno, yo noté que se hace pipí en la cama, pero bueno, ya tiene 8. Yo aquí te diría, revisa
¿Hace cuánto tiempo? No, pues hace 2 meses. ¿Qué sucedió hace 2 meses? Indaga. No, pues a lo mejor, digo yo, ahorita estamos en noviembre, a principios de noviembre, quizá a lo mejor fue la entrada a la escuela, que quizá a lo mejor fue nuevo, es lo que yo pensaría, ¿ok? Y ahorita estoy inventando porque pues se los estoy diciendo de una manera muy general. Bueno, vamos a revisar qué quiere decir que ahorita, si hablamos de la escuela, los niños ya debieron haberse sentido adaptados a la escuela y quizá a lo mejor tu hijo todavía no lo ha logrado, por eso se está haciendo pipí todavía. Okay. Digo yo, otra vez aquí estoy inventando, ¿ok? Pero acuérdense otra vez que es un problema cuando ya hay afectaciones en pensamiento, cuerpo y en la parte del comportamiento que ya son severas, persistentes y que son incapacitantes. Ahí es cuando hay que pedir ayuda, ¿ok? Ahora, ¿cómo se manifiestan? Y aquí no voy a hacer ninguna parada porque pues yo otra vez habría que visitar a expertos y sentarnos a platicar de manera muy particular con cada niño. Pero aquí hay, por ejemplo, el trastorno de separación, de ansiedad por separación, que ya platicábamos que es cuando un niño se separa de su adulto. También están las fobias, que también se van cocinando desde los niños, y estas fobias son otra vez estas percepciones que tienen los niños de cómo lo percibo, cómo lo siento, cómo lo interpreto acá arriba en los pensamientos. Puede haber también que haya niños, por ejemplo, con diagnósticos a lo mejor de hipersensibilidad también, y que en la parte de las sensaciones, todo lo que hay afuera, ruidos y sensaciones, los niños las sienten de manera pues muy intensa, y ahí se puede cocinar también alguna fobia. Si yo como adulto pues no sé cómo trabajarlo. Están los trastornos de pánico también, que también los niños, acuérdense que cuando están muy pequeños están en etapas de fantasía donde los niños pueden interpretar muchas cosas, porque pues ese es un estadio muy natural, y que los adultos no les ayudamos a aclarar esos conceptos o lo que está sucediendo. Por ejemplo, ahorita que pasó Halloween, de repente las botargas, en la noche, las luces, o sea, todo esto los niños hacen pues una historia muy paralela a cómo ellos se interpretan. ¿Ok? También están la ansiedad por salud, que pueden ser cuando ya son persistentes y severas, que se convierten en obsesiones o compulsiones, y que son niños que sí me ha tocado trabajar con niños que ya tienen obsesiones como muy marcadas, por ejemplo, de lavarse las manos mucho, de los cabellos estar acomodando. Alguna vez me tocó un niño también que él tenía mucho la tendencia a fajarse, o sea, meterse su ropa, su camisa, su suéter por dentro del pantalón. Entonces a la mamá al principio le daba como, le parecía chistoso, tierno, pero después fue algo como muy persistente, donde el niño ya, o sea, no podía, cuando la fotografía de la escuela o cuando de repente un baile, etcétera, o sea, tenía que ir fajado, pero se requería de no ir fajado, y eso era un conflicto. Entonces es cuando mamá lo empezó a trabajar. Acuérdate, también hay muchas situaciones que son como temporales de la etapa del niño, que deberían de pasar y soltarla al niño sin ningún problema, ¿ok? Están las fobias sociales, justamente también, que pues son parte de esta ansiedad, donde los niños pues les cuesta mucho, o sea, socializar, así tal cual, o sea, con sus compañeros de la escuela, en casa con sus compañeros, o sea, es esta parte donde a ellos les genera mucha ansiedad. Eso también podría ser parte también de una personalidad, pensando que no es algo como muy drástico, algo que no requiere de tratamiento, pero si tú ves que en los diferentes espacios tu hijo le cuesta mucho el socializar, definitivamente tienes que acercarte con un profesional. Y está la ansiedad, el trastorno por ansiedad generalizada, que aquí habría que revisar de manera muy específica si hay algo en el entorno que le está generando esta ansiedad a tu hijo. Y esta otra, que es el trastorno de estrés postraumático. Esta es cuando los niños o los adolescentes o las personas han tenido un evento muy significativo que fue muy traumático, y son las secuelas que quedan después del evento, y entonces eso genera ansiedad en el niño. Entonces imagínate un niño que de repente pues no se iba con sus papás y chocaron en un carro. Entonces el niño pues claro que va a tener mucha ansiedad ahora que se esté subiendo a un carro. Pues habría que revisar qué es lo que está sucediendo y cómo podemos ayudar a que el niño pues otra vez se vuelva a subir a un carro, porque pues quizá a lo mejor es la manera que pues él se transporta, o etcétera. ¿Me explico? O sea, es algo que queda después de un evento, ¿ok? Ahora, ya para finalizar, les voy a dar recomendaciones rapiditas de cómo puedo ayudar a mi hijo si yo ya quise un checklist de que mi hijo pues quizá a lo mejor sí tiene ansiedad, cómo lo puedo empezar a trabajar, ¿ok? En casa es bien importante que trabajes la gestión emocional. Con la gestión emocional no es más que lo que le llaman ahora la inteligencia emocional. Hablemos sobre las emociones, no hay más.
O sea, hablemos sobre todas las emociones, todas son buenas. Es bueno estar triste, es bueno estar enojado, es bueno tener miedo, es bueno estar preocupado y es bueno sentirse ansioso, ¿ok? Sentirse ansioso, yo te platicaba esta sensación de cuando es la fiesta, que estás como muy emocionado y si hay cosas que te preocupan, ya lo resolvimos, ¿ok? Y la preocupación baja. La preocupación es buena porque, pues mira, te acordaste y oye, qué bueno, porque compraste la cartulina, bueno, pues ahora ya mañana la vas a llevar. Te felicito, tu preocupación hoy fue buena, ¿ok? Ayúdale, enfócalo como en soluciones. Entonces yo te decía que hablar de gestión emocional es hablar de todas las emociones y todas son buenas. Y yo siempre les digo a los niños, cuando ya no lo es porque esa emoción se quedó contigo durante mucho tiempo y hay muchas cosas que te estás perdiendo porque esa emoción se apoderó de ti, uy, te tiene amarrado y ya no te deja hacer cosas, ¿ok? Es importante que hables con tu hijo tal claro qué es la ansiedad. O sea, y con la ansiedad me refiero, ¿cómo se la explico yo a un niño? Yo te decía que acá abajo en el apartado te voy a poner una fotito y me voy a dar a la tarea de hacerte un reel porque creo que de ese libro no he hecho ninguno para poder hacértelo, que se llama así tal cual, ¿qué te preocupa? Yo te decía que ahí viene qué es la preocupación, así es como yo la manejo con los niños. Claro, preocupación y ansiedad no es lo mismo, pero para un niño a veces hablar de ansiedad, porque los adultos a veces decimos, es que ansiedad es algo muy terrible y entonces el niño se asusta cuando tiene ansiedad, yo lo llevo más como la preocupación. Y la ansiedad a veces es como ya cuando está muy recargada, porque ya la cabeza está dando vueltas demasiado, eso ya es una ansiedad, eso es cierto. Pero la preocupación es esta ansiedad chiquita donde yo me preocupo por cosas que son importantes, pero que les doy la solución y la suelto, ¿ok? Entonces es importante que le pongan nombre a esto que cómo me siento. Esto que me está preocupando se llama ansiedad y les voy a sacar la fotito con este libro que se llama ¿Qué te preocupa?, donde está bien clarita, ¿ok? La tercera es que, pues, yo te decía, ponle nombre e interpreta esta sensación. Interpreta la sensación de la ansiedad, tú le puedes llamar, porque los niños, pues, ¿qué es ansiedad, no? O sea, es esta palpitación, esto que me duele en el corazón, o es cuando me sudan las manos, o es esta oleada en el cuerpo, o es este nudo que me permite, o es este ratón en la cabeza que me está dando muchas vueltas. Pon el nombre, acuérdate, porque para niño quizá a lo mejor, no quiero decir que lo vamos a asustar otra vez, pero ayúdale al niño a que pueda decir, mamá, siento que el ratón está dando vueltas mucho en mi cabeza. ¿Qué quiere decir? Que estoy pensando demasiado. Mamá, las manos me están sudando, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Que me siento nervioso. Algunos niños de la consulta suelen decir nervioso al estrés, y el estrés pues es hermano de la ansiedad y la preocupación. ¿Ok? Otra también, enseña a tu hijo a las respiraciones, ¿ok? Es bien importante. La respiración, ¿cómo la explico yo en la consulta? La respiración no es más que, le digo a los niños, siéntate con tus manitas en tus piernas, tus manitas hacia arriba, tus manitas hacia abajo, como tú quieras, ¿ok? Intenta sentarte, recto con tu espaldita y tus piernas como si fuera una L, ¿ok? Te sientas, descansas, te relajas con tus ojitos abiertos o tus ojitos cerrados, tus manitas otra vez hacia arriba o hacia abajo, descansando en tus piernas, e intenta respirar. ¿Cómo? Imagínate que tienes una vela de cumpleaños y del otro lado tienes unas flores que huelen muy delicioso. Entonces soplas la vela con mucha fuerza con tu boca abierta y respiras o hueles la flor, que huele pues muy rico, muy precioso. Abres tu boca y soplas la vela y hueles otra vez la flor. Abres tu boca y sueltas el aire muy fuerte, ¿ok? Entonces es una manera de que respiras hacia adentro y hacia afuera. Ya había un niño que en consulta me dijo que entre lo bueno y que salga lo malo. Que entre lo bueno y que salga lo malo, ¿ok? Cada niño ahí le va agregando, ¿ok? Esta respiración tiene que ser muy profunda. Intentan tu niño y enseñársela. Los adultos respiramos de una manera diferente. Me ha tocado ver incluso a mi hijo a veces cómo respira y si está así como muy enojado a veces es... Ahí lo está logrando. Con el tiempo él va a aprender a regularlo, ¿ok? Y no tienen que ser tantas respiraciones. Yo le digo a los papás, unas 3, 5 para un niño es muy bueno. Ahí ya lograste mucho. Esa es una. La otra es la técnica de la mariposa. La mariposa no es más que poner tus manitas aquí, o a veces se entrecruzan las manitas aquí, igual las pones en tu pecho y empiezas a aletear. Entonces, ¿qué pasa? Que mientras aleteas te calmas y la palpitación, acuérdate del corazón, ahí ya se está calmando. Y entonces empiezo yo a respirar. Y a veces, al principio empieza el aleteo muy rápido y después
ya va bajando, el aleteo de una manera mucho más calmada y mucho más tranquila. Eso ayuda muchísimo a los niños otra vez que están muy preocupados o que están muy tensos. Ya platicábamos ahorita sobre la parte física del niño cuando está ansioso. ¿Ok? Y otra es que tú puedes hacer distracciones, ¿ok? Distracciones que son saludables, no a manera de no reconocer la ansiedad o el miedo, lo que está sucediendo, sino a manera de cuando tiene una crisis, ¿ok? Una crisis son esta parte, yo te decía, como pueden ser a lo mejor ataques de ansiedad, y puede ser que esto que nos enseñaron a nosotros como de contar, del adulto cuando se enoja que cuenta del 1 al 10, o podría ser al revés, de 10 al 1, de reversa, 10, 9, lo que hace es que el cerebro se ocupe en algo para que esta crisis empiece a bajar. Marian Roja, una psiquiatra que tiene pues libros pues muy importantes, son libros que puedes comprar en una tienda, pero que ya lo ha platicado y ahí te pone estrategias muy importantes. Yo siempre recomiendo el hielo. Si estás en casa o estás en un lugar donde puedes tener hielo, y esto ayuda mucho a los niños, a los adolescentes y a los adultos, chiquitos y grandotes. El hielo, de hecho, ya lo recomienda aquí atrás en la parte de la nuca. Por algunas terminaciones nerviosas, el cerebro se concentra más en lo helado del hielo que en la parte donde el niño o la persona está teniendo este ataque de pánico, lo que está pasando en la cabeza, o ataque de ansiedad también. ¿Ok? Los profesionales que trabajamos con niños, pues quizá a lo mejor para que no sea tan duro el hielo en la nuca, lo puede tener en la manita. Entonces otra vez hace la misma función. El cerebro en automático se distrae por lo frío que está el hielo y ayuda rápido a bajar considerablemente cuando hay una crisis. Para que lo tomes en cuenta, ¿ok? Y por supuesto, es bien válido también que uses la parte también de el contacto físico, o sea, de dar abrazos, de dar besos, de esta cercanía con el niño para que él sepa que estás ahí. Ya cuando hablamos antes de la gestión emocional, sí me refiero a que hablemos de la tristeza, del miedo, etcétera, pero también de la preocupación. O sea, que el niño sepa que esto que estoy sintiendo está bien sentirlo, que tengo un adulto que me acompaña, que me escucha y que me puede no regañar, sino escuchar, validar, y que al final me puede dar recomendaciones de lo que yo puedo hacer sin que el adulto le resuelva por completo, para que el niño lo pueda resolver por sí mismo. ¿Ok? Entonces, si yo quizá le doy a mi hija a ver una caricia en la mano, otra vez para ayudar al cerebro de repente a hacer estos pequeños apretones. Yo suelo hacerlo en la consulta con la presencia de los padres, donde de repente están los niños distraídos. A veces yo en el brazo también les hago estos pequeños apretones, y entonces el niño otra vez vuelve sus ojos a conectarse conmigo. Esto también lo podemos aplicar otra vez cuando hay crisis, cuando de repente los niños empiezan a tener estos pensamientos que se van, otra vez quizá a lo mejor con un toque. Digo quizá porque probablemente a tu hijo le funcione quizá a lo mejor una canción, etcétera. De hecho hay una película, no recuerdo ahorita, no recuerdo cuál, pero hay una película, no recuerdo cuál, la voy a buscar, pero él cuando empieza a sentirse muy preocupado, ansioso, empieza a cantar una canción, y hay un momento donde ya está como entrando en crisis y la canción la canta de una manera muy rígida, pero es esta manera de ayudarse a no irse en lo profundo de la ansiedad, sino que quedarse aquí y poderlo controlar, ¿ok? Haz lo que tú creas que a tu hijo le funciona, ¿ok? Intenten buscar un lugar seguro, ya sea en casa o cuando estés fuera, para cuando lo puedan manejar. En consulta yo les he hablado mucho del tapete de la calma. Los niños le llaman el tapete de la calma. Yo le llamo el rinconcito de la calma, las escaleras de la calma, el silloncito de la calma, lo que ustedes quieran. En casa, donde tengan material, a modo de que ustedes puedan ir ahí a platicar, ir ahí a descargar el enojo, la tristeza, la preocupación, hablar de mi ansiedad, de las cosas que me asustan, etc. Entonces a veces yo siempre les digo a los papás, no siempre van a usar el tapete, va a haber un momento donde lo van a recoger, para cuando estén en la calle, en la casa, en un restaurante, en la escuela, etcétera. No siempre lo van a usar, incluso en el carro. A veces los papás me dicen, bueno, no tengo el tapete de la calma, ¿qué hago? ¿Ok? Pero busca un objeto donde el niño pueda sentir otra vez, en lugar de irse, este aparato que es para manipular en la mano, porque también tenemos terminaciones nerviosas, pues nos ayuda mucho a mantenernos aquí o a podernos controlar, o la respiración me ayuda también como a ayudar a regularla. ¿Ok? Entonces busquen un lugar seguro donde platicar, donde poder sentir, donde está bien esto que estoy sintiendo. También esta ansiedad claro que también la pueden dibujar.
También la puedo escribir, ¿ok? Hay niños que les encanta dibujar, hay niños que les encanta escribir. Busquen libros que hablen acerca de los miedos, etcétera, para que los niños la puedan, quizá hoy no tengo ganas de dibujarla, o no tengo ganas pero tengo ganas de leer un cuento. O quizá a lo mejor también en casa decimos, cuando yo me siento preocupada, puedo leer este cuento, y quizá tu hijo no sabe cómo decirte que no se siente bien, pero toma el cuento y te dice, mamá, ¿me lo puedes leer? Pues a ver, vamos a leerlo, y al final me platicas por qué querías que te leyera el cuento. Y entonces los niños fluyen como mucho más, ¿ok? Haz en casa una caja de las preocupaciones. Una caja de las preocupaciones, cualquier caja que tú tengas, un frasco, lo que tú quieras, y entonces yo puedo escribir qué es lo que me está preocupando y lo puedo poner en el frasco. Y es una manera que a veces los niños tienen de comunicarse con sus adultos, porque no puedo decir cómo me siento. Claro, los niños ya más grandes, pero también es una manera que acá en psicología le llamamos también como pensamientos mágicos, objetos mágicos. Entonces es como si yo lo escribo, pongo la preocupación en este papel y la pongo en la caja. ¿Qué quiere decir? Que ya lo solucioné y lo puse en la caja. Y yo te diría más bien, ponlo en la caja y ayúdale a solucionar, para que el niño sienta que cuando yo la deposito, la estoy solucionando. Y entonces la preocupación no se apodera de mí, sino que yo la puedo controlar porque me estoy enfocando en soluciones. ¿Ok? La otra también revisa es que si este miedo, si esta preocupación, si esta ansiedad de verdad es del niño, o es algo que los niños nos están imitando a los adultos. Me refiero, si mamá, tú lo ves todo muy catastrófico, si todo te asusta, si todo te preocupa, o quizá a lo mejor también tú tienes un diagnóstico de ansiedad y mi comportamiento es de una mamá ansiosa, pues mi hijo lo está imitando. Y a veces el niño pues solamente lo está imitando y está pues viendo el mundo desde la percepción de la mamá. Te lo dejo de tarea, ¿ok? Y es importante que también trabajen los pensamientos intrusos, ¿ok? Intrusivos, perdón, o intrusos como tal. Ser intruso es llegar aquí sin ser invitado, la verdad. Entonces, a veces llegan los pensamientos también a mi cabeza. O sea, yo no los invité y ya están ahí. Entonces, ayudar al niño a que esto no está sucediendo. En consulta, cuando yo trabajo la ansiedad con los niños ya grandes, ellos me platican, por ejemplo, miedos acerca de sus calificaciones, miedos en los exámenes, de exámenes que no están sucediendo, de calificaciones que es muy probable que vayan a suceder o que no van a suceder, ¿ok? Esos son los pensamientos intrusivos. O sea, yo no los invité y aquí están. Pero ¿sabes qué? Yo puedo controlarlos. Digo, eso lo trabajamos también en la consulta de sesión en sesión. Pero hacer esta gran diferencia entre algo que es real y algo que no. Y que vino de invitado, pero yo no lo invité. Entonces vamos empezando a poner límites a estos pensamientos que no están invitados. ¿Ok? Ahora, puedes tener también en casa designar tiempos, ya casi para cerrar, designar tiempos para la ansiedad y la preocupación. Por ejemplo, hoy vamos a platicar sobre los miedos en casa. ¿Ok? Voy a poner un timer de 5 minutos. Si es que a lo mejor solamente quiero decirlos, a lo mejor un timer de 20 minutos acompañado el niño o el adolescente de su adulto, y vamos a platicar acerca de los miedos, de las preocupaciones o de lo que me siento ansioso, de lo que me está generando mucho estrés, ¿ok? Y le pongo este tiempo y de manera muy consciente lo estoy platicando y hay un adulto que me está escuchando. Y otra vez, enfóquense en soluciones. Suena el timer o se acabaron los 20 minutos y nos acomodamos en la rutina. Pero ya le dimos una validación y le dimos espacio y me enfoqué como adulto en trabajarlo en soluciones. Y entonces el niño otra vez se va a sentir mucho más regulado y en casa, o sea, le están poniendo nombre, lo están haciendo visible, le estamos dando soluciones y estamos dando el permiso de poderlo sentir, porque acuérdate que sentir ansiedad es bueno, ¿ok? Malo cuando ya nos incapacita. ¿Ok? Y la otra, ya casi para terminar, es que intentemos llevar como papás una vida saludable en lo posible. Pues ojalá puedan hacer ejercicio, que los niños se muevan, porque también esto ayuda muchísimo a bajar estos neurotransmisores que liberamos cuando hacemos ejercicio, es muy bueno. O sea, nos ayuda a mantenernos contentos, oxigena el cerebro, etcétera, y mantenemos a raya pues muchas preocupaciones. Yo no sé ustedes, pero yo de repente cuando salgo a caminar o subo en la caminata, o que salgo a caminar, es un tiempo donde mi cabeza está pensando cosas, pero pienso también, en soluciones. Yo afortunadamente no padezco de ansiedad y las que pienso son cosas que son reales, que pueden tener un control, pero que a lo mejor en la rutina no tengo tanto tiempo de pensar soluciones. Cuando salgo a caminar, que ahora lo que hice fue lavar mi carro,
el tiempo que duro lavando el carro, en tallarlo, etcétera, es un tiempo para mí para pensar. Entonces es como, uy, de repente pienso en soluciones que no había pensado cuando estoy como más apurada. Bueno, a los niños también mantenerlos en estas actividades, también donde los niños puedan tener esta vida saludable, en tomar agua, hacer ejercicio, por favor, dormir bien, eso también ayuda mucho a los niños, ¿ok? Y ahora sí, ya para finalizar, busquen ayuda profesional, pues ahora sí que de un psicólogo. Y por favor, escuchen las recomendaciones. De repente alguna vez me pasó una mamá que su hija llegó con una ansiedad, pues ya, donde ya a veces era, ok, mamá, yo te voy a atender, vamos a revisar el contexto, qué es lo que está pasando en casa. Y yo le dije a mamá, ¿sabes qué? Que la ansiedad que tiene tu hija, pues sí me parece importante que acudas a psiquiatría para que te acompañe de un psiquiatra y pues ya él te dirá acerca del medicamento porque la ansiedad que trae tu hija ya es muy alta y cuando tu hija, porque la medicación es algo que los padres le tienen mucho miedo, entonces la medicación lo que ayuda es que el niño pueda regularse y que pueda tener una vida muy funcional durante cierto determinado tiempo. Y los psicólogos, nuestra chamba es ayudarle a los niños y a los adolescentes y claro, los adultos para adultos, en que nosotros seamos funcionales, los adultos sean funcionales y los psicólogos nos van a ir ayudando a ponerle solución a estos pensamientos. Entonces, cuando yo le pongo solución a esta ansiedad o esta preocupación que tengo, el medicamento es cuando lo voy a ir soltando. Cuando yo ya puedo trabajarlo, porque el medicamento pues no se deja de un día para otro, sino que la dosis va cambiando y el médico lo va controlando, donde ya hay un momento donde el medicamento ya no se tiene que tomar y entonces el niño, el adolescente o el adulto pues aprende a manejar la propia preocupación, los miedos, etcétera, y el medicamento se va a dejar. Entonces, de repente hay papás que les tienen mucho miedo o que no les encanta la recomendación del psiquiatra y entonces pues como que lo dejan a la par, pero lo dejan suelto, perdón, y pues digo, he sabido de historias donde los adultos ya empezaron con ansiedad desde muy pequeño que los padres dejaron pasar o que se cocinó definitivamente ya en la adolescencia y que ya se convirtió en un trastorno como tal y como adultos pues ya no lo pudieron parar. Y a veces como adultos pues no sabía yo que tenía ansiedad, yo pensé que esto era como algo muy, muy normal. Y afortunadamente pues ya hoy después de la pandemia se hizo pues de manera más visible la salud emocional y entonces ahora ya escuchamos ansiedad por todos lados y pues ya hay información donde yo me puedo apoyar. Ahora, yo les traigo aquí un libro que está, la verdad es que está muy, muy sencillito, es este libro de Julio Cuellar, que es un psicólogo de aquí de Tijuana, que él es un psicólogo que como ser humano él tiene ansiedad y que él escribió un libro que se llama Cómo preocuparte sin entrar en pánico, un libro para entender la ansiedad y tener una vida plena. Y aquí abajo dice incluye material de trabajo y un abrazo, ¿ok? También de este les voy a hacer una fotito y se los voy a dejar acá abajo en comentarios. Este es para los adultos. Es un libro que está chiquito y es muy digerible. Tiene un vocabulario, un texto muy sencillito donde te hace la gran diferencia entre preocupación y ansiedad y trae material de trabajo para que tú puedas, pues ahora sí que abordar tu propia ansiedad. Es un libro que me parece muy bueno porque pues te lo está explicando un psicólogo que padece de ansiedad y que él pues de una manera como muy clara, ¿ok? Pero acuérdense, esto ni el libro ni el video sustituye pues el acompañamiento de un profesional. Así que yo les agradezco muchísimo que ustedes me hayan acompañado el día de hoy. Por ejemplo, acá Adolfo etiqueta a María Isabel y Noelia Elizabeth me escribe, dice, mi hija está muy ansiosa, ella pasó abuso infantil y es muy distraída, pierde cosas siempre y está muy obsesionada con los dinosaurios, hace muchos recortes de papel en su habitación, es un desorden siempre, no logro que ella lo ordene y no le dura nada ordenada su habitación, cada vez que lo arreglo yo. Noelia, mucho se ha dicho que la manera en la como nosotros nos proyectamos hacia afuera, que por ejemplo es el caso de la habitación, es como el desorden interno, o sea, qué tan ordenada estás emocionalmente, que es el orden que vas como a proyectar. No es una regla, pero ahora hay muchos niños otra vez que ellos en este aprendizaje pues tienen su desorden como muy bien ordenado porque saben dónde están las cosas. Por lo que me estás platicando, ¿te acuerdas que hablábamos de eventos que son como muy significativos, que es justamente el estrés postraumático, que es una de la ansiedad, si hablamos de diagnóstico, es esto de cómo yo acomodo. Entonces, cuando ella, vas a notar que ella ya está bien porque en la parte emocional ella trae un orden que lo va a acomodar afuera. Entonces, digo, no es una regla que se aprende a acomodar zapatos, es porque ya hay un orden, porque también eso puede ser también
una compulsión, una obsesión. Pero aquí sería otra vez mucho acompañamiento, Noelia, también para trabajar su abuso, que la verdad es que trabajar en la etapa infantil, híjole, tendríamos que hacerlo de lo más normal, o sea, los padres normalizarlo porque son muchos ahorros en la etapa adolescente, muchos trastornos que nos vamos a ahorrar y vamos a tener una mejor calidad de vida en la etapa adulta. Así que habría que trabajar con ella porque yo te decía que lo que hay es este estrés postraumático para tu hija Noelia. Y Erendira Pérez dice bendiciones, Dios bendiga cada día de su vida, gracias por compartir sus conocimientos. Erendira, muchísimas gracias. Así que pues nada, me despido de ustedes, les dejo un abrazo gigante y les agradezco muchísimo que hagan posible cada uno de estos videos que creo que ya vamos a cumplir 3 años. No estoy segura, de 3 o 4 años, no estoy segura de todos estos videos, no he hecho el conteo de cuántos hemos hecho, pero les agradezco muchísimo que los vean, que los vuelvan a ver otro día, que los compartan, porque pues la intención es que los padres estemos como pues más conectados con nuestros hijos, que estemos mucho más informados y que hagamos generaciones nuevas y generaciones mucho más saludables. Así que antes de este video hice unos lives que se partieron en 4 partes porque me invitaron a la estación de radio de aquí de mi ciudad de Tijuana, en EXA, que hay en las mañanas a las 7 de la mañana, es un proyecto muy bonito que se llama EXA Kids, y pues otras veces me han invitado a platicar sobre temas, pero están muy enfocados a los padres. Hoy en la mañana me tocó la invitación para platicar sobre los secretos, pero con los niños, y fue bien bonito porque no sé si se alcanzan a escuchar los audios, pero los niños platicaron sobre qué eran los secretos para ellos, o sea, hablaron de los chismecitos, de los secretos que son buenos, de los secretos que son malos, para que se den una vuelta porque hay recomendaciones muy buenas que incluso van de la mano, por supuesto, con proteger su cuerpo, donde los niños pueden poner límites, hay palabras mágicas para que ellos se puedan proteger. Todos se los voy a contar, pues son 4 videos para que empieces por el 1, el 2 y el 3 y pues tengan toda la información. Así que Noelia, muchísimas gracias por responder, bendiciones, gracias a ti Noelia por acompañarme. Ahora sí, nos vemos la siguiente semana, ya estarán viendo acá arriba en la portada de qué vamos a estar hablando y pues les dejo saludos gigantes donde quiera que estén. Bye.